Y de esto. Y de esto. Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa. Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a los más ricos, dos medidas que entrarán en vigor mañana, anunció la primera ministra Jacinda Ardern. Estas medidas son parte de la lucha contra la desigualdad y para impulsar la economía tras el impacto de la crisis por la pandemia, según informó la mandataria neozelandesa, con lo cual el nuevo salario mínimo se elevará de $18.90 neozelandeses a $20 neozelandeses la hora y beneficiará a 175,000 personas. También desde el jueves aumentará el impuesto máximo hasta el 39% de los ingresos de las personas que ganen más de $125,654, cuando antes el tope era del 33%. El aumento del salario mínimo, que afecta a muchos trabajadores, ha sido elogiado por los sindicatos y criticado por los empresarios, que reclaman que aún no se han recuperado de los daños económicos dejados por la pandemia. Nueva Zelanda, que cerró sus fronteras para frenar al virus y ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo, acumula 2.141 infecciones confirmadas y 26 muertes por COVID-19. Ahí escuchábamos, ¿sí?, en un noticiero mexicano, la información que recorrió todo el mundo, incluso llegó a la etapa de Infobae. ¿En serio? Sí, no sé, queremos dejar tranquilidad a los lectores de Infobae, no se prendieron fuego las computadoras, está todo bien en la oficina de Infobae, Haddad está muy bien también, y los lectores también, pero lo que no podíamos creer es que ellos pusieran esta noticia, porque en realidad, cuando aquí todavía estamos disputando, sí, incluso jurídicamente, sí, por ese impuesto por única vez, que no era impuesto, sino que era como una contribución única a aquellos ricos del país, que son el 1%, ¿sí? Acá está afectando al 2% de la ciudadanía neozelandesa. O sea, es más gente que afecta allá que la que afecta allá. Exactamente, sí, pero más allá es un impuesto verdaderamente. Ni hablar. ¿Sí? Por ejemplo, se proyecta para el 2024, lo tengo por acá, 634 millones de dólares de ese país, o 443 millones de los dólares que conocemos todos. La moneda ya, para más o menos tener una idea, Carlitos, está devaluada en un 50% con respecto al dólar oficial, ¿sí? El salario mínimo era de 18,90, como decía muy bien, que serían 13 dólares norteamericanos. Uh-huh. Y pasaría ahora a 20 dólares de aquel país, o a 13,96. En dólares norteamericanos son centavos, son 80 centavos. Pero yo pensaba, 13 dólares en nuestro país, vamos a ponerle que son 13.000 pesos, sí, para redondear en 100. Sí, ponele. Ese sería el salario mínimo. Sí. Lo que pasa es que la diferencia está el costo de vida de lo que sale, digamos, con lo que uno gana acá y lo que te sale vivir y comer. Exactamente. Allá el mundo es parcialmente distinto, ya te vas a enterar por qué. Lo cierto es que, como decíamos, el aumento que va a rondar va a llegar a un 39% de los ingresos de las personas que ganan más de 180.000 dólares de aquel país, o 125.000 dólares norteamericanos. O sea, aquel que gane 125.000 dólares, repito, son 13 dólares norteamericanos hoy, subirían casi a 14 el salario mínimo. Sí. Los ricos ganan 125.000 dólares norteamericanos. Sí, sí, más. Sí. Ahí cuando decimos desigualdad, ¿viste esa franja gigante, sí, el índice de Gini? Bueno, gigante. Es exorbitante. Bien, como decíamos, 2 millones de contribuyentes van a ser quienes se van a ver, entre comillas, afectados, porque allá la sociedad rural de aquel país no hace escándalo, no corta ruta, no lleva tractores a prender fuego en ninguna situación y demás. ¿Quién es Jacinda Ardern? Ella es socialista, ¿sí? Sí. Estudió y tuvo sus primeros comienzos en política en Inglaterra, y después decidió, joven ella, creo que tiene más de 40 años, hacer política en su país. Como decíamos, es realmente algo tan importante, y ella explica muy bien, es que estamos en pandemia. Que todavía la oposición en este país, voy a escuchar cualquier noticiero, por ejemplo, en Argentina, y te hablan de la pobreza, ¿sí? Números alarmantes. Siempre, sí. Alarmantes, 42 y pico %, sí, digo la última vez, que coincide casualmente o no con Mar del Plata. También el desempleo. También. A nivel país son 11 puntos moneditas, Mar del Plata está en 11 puntos moneditas. Digo porque para aquellos que también a veces subestiman a la ciudad, bueno, la ciudad es un espejo y un reflejo del país, y mirarlo con una lupa muy importante, porque acá tenés problemas serios realmente, ¿no? Ahora bien,
explica muy bien. Bueno, es por el COVID. Nosotros tuvimos que explicar, no sé cuántos meses pasaron, 6 meses hasta que se aprobó en las 2 cámaras el aumento por única vez a los ricos del país. Y hoy hay 3 que judicializaron. Aparentemente se juntaron los millonarios y dijeron, muchachos, no hagamos lío por esta moneda, vamos a hacer juicio, vamos a dar vuelta, qué sé yo, ¿para qué no van a votar en contra? Ya por suerte hubo un caso en Córdoba que dijeron, este amparo no corre, así que efectivamente lo va a tener que pagar. Lo que dijo la AFIP es, después de escuchar que se sentaron a negociar y dijeron, vamos a pagarlo, pero dennos más tiempo porque no queríamos hacer ni los papeles, Claro. digamos, o sea, dame un mes más, bueno, la AFIP le va a extender el plazo, pero fíjate todo el tiempo, y con esa plata... Único pago. No para un Por impuesto única vez. Claro. Exactamente, Carlito, por única vez. Y entonces, empezando un poco a informar uno, ¿qué pasa en Nueva Zelanda? Durante la pandemia cerraron 1000 negocios, ¿sí? Pero hay que poner números para tener un poco en cuenta, ¿no? Son 5 millones de habitantes en Nueva Zelanda. Sí, ¿Sí? Acá somos 44. sí, 10 veces más. Acá con Macri cerraron 23.000 pymes. Sí. No igual- estaba la pandemia igual todavía. la promoción. ¿No? Probablemente, acá hablamos con uno de los referentes de NAC y él decía, bueno, la pandemia va a ser más o menos parecido al macrismo, ¿sí? Y seguramente en total han ya cerrado 50.000 pymes, no hay duda, porque Seguramente. realmente la pandemia tuvo esas consecuencias que son, y que siguen siendo, ¿no? Por supuesto, tremendas. Allá dicen, bueno, en realidad somos también turísticos y el sector hotelero se ve afectado. Bueno, en Mar del Plata también. Mucho. No hace falta más que andar por el centro y vas a ver cuántos hoteles cerrados. Ni Mucho. hablar de comercio, ¿no? No, un montón. Pero hoteles cerrados ha dejado realmente una sangría en esas cuestiones. Ahora, un informe del Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda explica que hay 200.000 personas que reciben ayudas por desempleo y casi 60.000 agregadas a partir de la pandemia, ¿no? O sea que serían 260.000 personas. Un Eso más o 30% menos habla de un 4% de desocupados, Nada. ¿sí? Pero, insisto, en 5 millones y son 250.000 personas. Es, Sí. digamos, todos probablemente conozcan alguno. Sí, seguramente. Y para esos países que no tienen estos números, insisto, Sí, no. porque estamos en pandemia, les afecta económicamente. Sí. Entonces, bueno, tenemos que tomar medidas urgentes. Una de esas es subir el salario mínimo. Y por supuesto después cobrarle porque la plata de algún lado tiene que sacar. Algunos números que implican, bueno, escuchamos la cantidad de casos, por ejemplo, ¿no? Cerró sus fronteras para frenar la pandemia y ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo en marzo cuando solo tenía 50 casos. Y acumula 2.141 infecciones confirmadas y 2.100. 26 muertos. ¿2100 en un año? Pero vos fíjate que cerraron todo, Carlitos. Sí, hicieron bien. Acá estamos viendo a ver qué medidas tomamos para que Sí. no sigan llegando mutaciones de virus, ¿no? Ya llegaron igual. Lamentablemente. Ya tenemos más, sí. El Partido Laborista es por el cual Jacinda Ardern llegó a gobernar Nueva Zelanda, pero venía del socialismo, como dijimos, ¿no? Por supuesto, bueno, tenés ahí como una diferencia, pero el Partido Laborista es uno de los partidos más importantes de Nueva Zelanda, ¿no? Es como si te toca gobernar, bueno, mejor que te toque un partido de historia política, en este caso nosotros el peronismo, que por ahí te toque un partido de estos que suelen ser de derecha, como ha pasado en gran parte de Europa, pero también ha llegado a esta zona, por ahí algún empresario improvisado, ¿sí? Acá no hace falta que lo nombremos a Macri, si querés lo nombramos, pero Ya lo te nombraste. llegaba a tocar una pandemia en una situación como gobernada por el macrismo, es un problemita. Sí, hubiera sido muy difícil. La economía se Ya fue contrajo... difícil así, imagínate. Claro, la economía se contrajo 12.2% en el segundo semestre, fue su peor nivel después de la Gran Depresión en Nueva Zelanda, ¿eh? Y se espera que la deuda alcance un máximo del 56% del Producto Bruto. Macri dejó en el 98 la deuda en Argentina y en dólares, ¿sí? Como dijimos, son 5 millones de habitantes y hay 200.000 desocupados. Ahora, cuando hablamos de qué vive Nueva Zelanda, ¿no? Que también es interesante entenderlo. Nombraste el turismo. Depende en gran medida del libre comercio, especialmente productos agrícolas. Fíjate vos cómo se va apareciendo en nuestro país. Las exportaciones representan un porcentaje relativamente alto de su producción, lo que la hace vulnerable a los precios internacionales de productos básicos y a las recesiones globales. Y sí, Argentina, firme abajo, todo. Argentina. Cada palabra. Sus principales productos de exportación provienen de la agricultura, la horticultura, la pesca y la silvicultura, que constituyen aproximadamente la mitad de las exportaciones del país. Sus principales socios mercantiles son Australia, Estados Unidos, Japón, China y Reino Unido. Ahí también nos parecemos bastante. Por supuesto que en algunos competimos. Estados Unidos, en cuanto a lo que es lo agro, compite con nosotros Sí. también. Por eso, Por eso Cuando ponen vos- tantas trabas muchas veces. claro, cuando vos escuchás Tratado de Libre Comercio y veías a For You, ¿te acordás? Canciller llorando, hablaba por teléfono con el expresidente. Por favor, llegamos a un acuerdo, no lo puedo creer. Macri dormía, lo despertó. Una paparachada porque definitivamente ese acuerdo no llegó, pero no solo porque en Sudamérica no estaban muy de acuerdo la mayoría, salvo
Callate Pou, que ya quería firmar convenios con cualquiera. Francia misma dijo, porque Francia también es agroexportadora. No le conviene. Claro, entonces cuando empezás a pujar por a quién le bajás el salario y a quién no, en un momento de crisis, de pandemia, y la verdad con la mayoría de los países con sus fronteras cerradas, también de lo comercial. Por eso es importante tener autoabastecimiento, sobre todo de alimentos. Entonces cuando vos escuchás, che, pero estos peronistas que vienen contra el pan y la harina, bueno, ¿a cuánto querés que se vaya el pan si vos dejás que los que producen la lleven afuera cuando la harina también batió récords internacionales? La carne. Algunos dicen la carne está barata. Habría que discutirlo eso, lo podemos discutir, porque Sí. yo pago un alfajor 80 pesos. Sí, ponele. Hasta 100 lo puedes pagar. Y un kilo de carne 3.50, 4. Depende 4.50, cuál y dónde. depende cuál y dónde. Exactamente. Pero te quiero decir, vos mirás esos números y la verdad que hay algo raro ahí. Sí, muy. Muy. No sé si hay, porque el alfajor está muy caro o la carne muy barata. Y bueno, si compras un 100 gramos de frita, sale 150. Y ¿cómo puede ser? Acá encontré 37 años, asumió como presidenta Jacinda Ardern. Entonces, bueno, interesante pensar por qué a veces hay que meterse en las cuestiones de la producción y la exportación. Porque si vos dejás todo efectivamente librado del mercado, imaginemos que, como decimos, las fronteras, la mayoría de los países está cerrado. Sí. No sé si viste el mapita que salió en Infobae de la cantidad de argentinos que están en el exterior. No. Son 37.000. Ah, pensé que eran menos. Hay uno en una isla no sé de dónde. Estados Unidos es el que más tiene. Pero me sorprendió el número de Uruguay. ¿Cuánto tiene? Tira un número. Nada, sé. Bueno, 60.000. estamos jugando, Carlito, hay que arriesgar. ¿Cuánto? 60.000. Baja un poquito. 50. ¿1000? Sí. Baja un poquito. 45. No, 750 personas hay en Uruguay. Entonces, cuando vos te dicen, no, Uruguay, ¿dónde vamos nosotros? No, va Susana Jiménez, va Claro, Cromocopactel, va, sí, van a la barguita los que pueden la barguita. Bueno, los que tienen la posibilidad. Lo que tal cual. tienen, entonces cuando vos le escuchás al expresidente Mujica decir, no, acá los argentinos no lo queremos, salvo para que vengan de vacaciones, pero después no vengan porque son, Porque encima los que van de vacaciones dejan una buena moneda. claro, son detestables. Lo cierto entonces, como te contaba Charlie, es que cuando salió la noticia en Nueva Zelanda, realmente descolocó a varios de acá, ¿no? Porque estábamos tratando de frenar ese aumento de por única vez, insisto, a los ricos de nuestro país, ya algunos judicializaron, y la derecha quería como decir, no, pero me parece que no deberíamos, porque así no va a invertir nadie. ¿Qué inversiones vinieron en los últimos 4 años? Nadie. Nadie. Tal cual. De hecho, ahora están en récord de inversión comparados con otra época del gobierno de Macri. Por supuesto, no vamos a tirar por ahí números un poco pesados, pero sí te iba a encontrar, Charlie, algo que me pareció interesante. Ahora, si lo encuentro, te digo. Como si me pasa la producción en vivo, después te aparece. Producción en vivo. Sí, porque como te conté, El número que querías aparecer y no aparece. la tecnología me tiene preocupado. Acá está. No, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es interesante? Porque la pobreza nos tiene y nos debe que ocupar y preocupar. Ahora, la discusión es, tenemos que crecer, te dicen. Sí. ¿Cómo crecemos? Y hay que exportar más, y hay que bajar retenciones, para que los inversores y los empresarios vengan y pongan plata, y entonces así se produce, y el la famosa derrame, sí, que nunca pasa, sí. el famoso derrame, Que nunca se da. que vos decís, pero... Ahora, ¿por qué cuando mediáticamente o informativamente siempre se pone como primera discusión la pobreza y no ponen como primera discusión la riqueza? ¿Por qué Claro. tenemos 1% de gente que es rica, que acapara gran parte del poder económico del país y no discutimos esa cuestión de por qué se da eso y cómo se puede repartir esa riqueza y no hacer centro en el 41% que es real y es un problemón de gente que está bajo el nivel de pobreza? Claro, lo que no hay que separar es las políticas que gobiernan, quienes gobiernan en el momento determinado, con los números. Te voy a tirar los últimos 50 años de la pobreza en Argentina. Del 71 al 75 la pobreza afectaba al 8% de la población, ¿sí? Antes de la dictadura. Sí, antes de la dictadura. Hasta Justamente 75. por eso debe ser. Durante la dictadura militar la pobreza creció exponencialmente, terminando con el 22% en 1982. 4 veces más. ¿Sí? Neoliberalismo. Ahí comienza la historia del neoliberalismo. En el periodo 83-85 la pobreza bajó al 14%, pero cerró su mandato Alfonsín en el 89 con un 20% de pobreza. Igual que la recibió. Ahí. A comienzo del mandato de Carlos Saúl Menem, y con una base en base a la hiperinflación del gobierno anterior, en el 90 la pobreza afectaba al 38% de los argentinos y las argentinas, en el 95 y para las elecciones de ese año, la misma rondaba valores
parecidos al 22%, pero en el segundo mandato del riojano se duplicaron y llegaron al 40% a fines del 99. Ese fue con 40%. Políticas O neoliberales. sea, la duplicó. Del 22% que tenía la dictadura al 20% que tenía Alfonsín, que fue década del 80, con hiperinflación y todo. Termina con una hiper. Encima con eso llegó en los 22 puntos, a 20 puntos nada A más. 22, sí. El menemismo lo llevó a 40. Bien. Seguimos. De la Rúa, cortito, lo lleva a 46. Sí, hizo récord, sí. Luego de las rebeliones populares y la salida del radicalismo del poder, Eduardo Duhalde transita su gobierno con márgenes históricos. En el 2002 llegamos al 66%, entregándole su mandato a Néstor Kirchner con una mejora de 4 puntos, o sea que en 2003 la pobreza estaba en 62. Una locura, sí. Al cierre del primer mandato de Néstor, 2007, le entrega a CFK con un país al 37% de pobreza, 25 puntos menos. Casi la mitad. Gobiernos progresistas, Ujú. distributivos. En 2011, en la reelección de Cristina, los números de pobreza medidos por diferentes consultoras, porque recordemos que había estado la intervención de Moreno y se judicializó, entonces Sí. tomaban consultoras laterales o paralelas, 28% le entrega a Macri, ¿sí? Y en 2015, en 2015 le entrega con un 30%, y Macri al año, en 2016, está en 31.4%, en el 17 baja a 26%, pero en 2 años lo sube al 40% nuevamente. ¿Sí? Hoy estamos en 42. Vamos a escuchar, Charlie, si te parece, para saber un poquito qué es Nueva Zelanda, cómo se vive. Hay un argentino que es un Instagramer, ¿sí? Un O influencer. youtuber, creo que es youtuber. Y él va a contar, vive ahí. Pero escuchemos, porque no vamos a volver, vamos con esto a la tanda. Escuchemos cómo vive, dónde vive y por qué puede darse esa vida que tiene. ver. Dale. ¿Cuándo viniste a Nueva Zelanda? ¿Sabías inglés? Sí, yo tenía una base de inglés, había estado como en Australia anteriormente con la visa Working Holiday y también había estado estudiando inglés en Estados Unidos, porque en 2013 ahí fue donde empecé a aprender inglés. O sea, 2013 yo ya con 25 años, un poquito más, dije tengo que aprender inglés y empecé de cero ahí, pero vine acá, sí, ya vine de clase. ¿Qué edad tenés? Yo ahora tengo 34, el mes que viene ya 35. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Acá, desde que llegué, estoy trabajando para una empresa de autos, para Audi, que salí del trabajo hoy, me tuve que venir para poder encontrarme. Para Audi trabajo desde Armstrong Prestige, pero es una empresa que vende varias marcas de auto, Audi, Land Rover, Jaguar, Volvo y Porsche. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? Yo trabajé en Australia en Porsche y cuando llegué acá empecé a buscar de lo mío, yo soy periodista y empecé a buscar de eso y como no me surgía nada, dije bueno, voy a aplicar a una empresa de autos porque ya tengo experiencia en eso y apliqué aquí, me llamaron, tuve suerte también porque justo se iba alguien, un montón de cosas y desde que llegué, tercera semana que trabajo ahí. ¿Y seguís ahí? Sigo ahí, la verdad que súper contento. Con la visa Working Holiday Argentina podemos trabajar un año completo en el mismo trabajo. Cambió. Antes no era así. Eran 6 meses. Ahora es un año completo, entonces la verdad estoy tan cómodo, gano bien, tengo muchas horas, así que bueno, me dan por ejemplo esta posibilidad de irme 3 semanas y volver, así que estoy cómodo, creo que me voy a quedar el año completo ahí. O sea, mi pregunta ahora, con lo que estás ahorrando, siendo solo, ¿ahorras bien? Sí, la verdad que si yo lo comparo con Australia, esto te voy a tirar un tips que te puede servir, pero si lo comparo con Australia, ahorro mucho menos. Un trabajo similar, para que ustedes se den una idea, en Australia yo ganaba, no el doble, pero un poquito menos del doble. Acá ahorro un poquito menos, pero como tengo muchas horas, la verdad que no me puedo quejar y ni hablar si lo comparo con Argentina, puedo ahorrar mucho más. Pero en Australia el alquiler no es más caro. Sí, era un poco más caro. Igualmente yo tengo una vida media backpacker, ¿eh? La verdad que yo tengo una habitación acá privada, en Australia también tenía habitación privada y pagaba un poco más. Acá, para que se den una idea, pago $175 neozelandeses por semana de habitación privada en una casa, compartiendo la casa con otras personas. Y en Australia, algo similar, pagaba 195 australianos, que sería casi de acá unos 230 de acá. O sea, hay una diferencia. Mi pregunta, ¿y dónde te vas? ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Vale la pena venirse a Nueva Zelanda? A ver, si tienen ganas de hacer una experiencia y conocer un país, cultura, para mí lo más importante que yo destaco es la cultura, conocer nuevas culturas y hacer amigos. Acá empezamos de Acá llegamos. y acá estamos, la verdad que no.
yo lo súper aconsejo, a mí me gusta mucho esta vida, así que lo súper aconsejo, un país precioso. ¿Algún consejo que tenés que dar a los backpackerianos o a los worldlanderes que están por ahí? Lo hablábamos y decíamos inglés, es importante el inglés. Si quieren conseguir un trabajo a lo mejor un poco más, que no tengan que renegar tanto, creo que tener inglés. Si tienen inglés está bueno, van a pasarla muy bien. Si no tienen inglés, bueno, la van a tener que luchar. No significa que no vengan, vengan si no tienen inglés porque lo van a aprender y si no, te lo diga. Te lo digo yo que lo aprendés. Tengo un amigo, les cuento, vino por primera vez acá y tomaba café amargo porque no sabía decir sugar y cuando iba a McDonald's, él veía que el combo costaba, por ejemplo, $6 y cuando iba a pagar le decían 12 y él no entendía por qué. Pero cuando le preguntaban, ¿querés agrandar el combo? Y que decía, sí. Porque él no sabía que le estaban preguntando, ¿querés postre? Ok. ¿Querés? Sí. Yes. Entonces le traían postre, papa grande, coca grande, pagaba el doble y él por no saber hablar inglés. Así que consejo, aprendan inglés. Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. En Catamarca 1017 entre Balcarce y Libertad, Almacén Don Luis. Tenemos comidas caseras, empanadas, tortillas de papa y de acelga, tartas de verdura, ensaladas de verdura, sándwiches de milanesa de pollo, sándwiches de bondiola de cerdo. Lo que necesites, lo que te hayas olvidado o lo que más te guste. En Catamarca 1017, Almacén Don Luis. No te podés perder porque en la puerta está la bandera de la radio. En Instagram, @Almacén Don Luis MDP. NDA, comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas